Bueno, estimadísimo Braga, Santa Fe ya viene exportando, no hace falta que se firmen acuerdos, ¿no? No, siempre es bueno que se firmen acuerdos. Siempre es bueno porque la verdad que si vemos en perspectiva algunos competidores nuestros de otros países acceden a mercados, a muchos más mercados con más ventajas en general, no solamente impositivas, sino también tratamientos diferenciados. Así que siempre es bueno abrir mercados. Siempre es bueno. Y en estos momentos, ¿cómo están nuestras empresas exportadoras? ¿Hay dificultades para hacerlo? Porque uno escuchaba en esto de la cumbre del Mercosur. Ahora tenemos que ser, es más, el propio Evo Morales dijo, yo le pido a los hermanos del Mercosur que nos ayuden en la industrialización, porque bueno, ellos ya aparentemente combatieron bastante la pobreza, la desigualdad, ahora las empresas de Bolivia están creciendo, pero para crecer necesitan tecnificarse. Y le pidió ayuda al Mercosur, Evo Morales, para que lo ayuden a tecnificarse. Entonces todo esto que uno dice ahora del acuerdo con la Unión Europea, o sea, no es que vamos a emprender un viaje espacial por primera vez. Como bien decís vos, las empresas que exportan ya saben que tienen que ser eficientes, ¿o no? No hay forma de salir a competir a mercados que no sea de manera eficiente y ser lo más competitivo posible. Y cuando digo competitivo, detrás de una empresa hay toda una competitividad que tiene que ver con el sistema, con la parte sistémica, es decir, hay competitividad si hay mejor logística, si hay mejor sistema impositivo, si hay mejor preparación de las empresas. Digo, tiene que haber un todo. Aquellos países que son más competitivos es porque hay toda una cuestión integral, ¿no? Yo puedo hacer hacia adentro una empresa lo más competitivo posible, pero si después tengo un alta componente impositivo, tengo retenciones, tengo un sistema financiero que no me ayuda, y en verdad que voy a correr con algunas desventajas. Entonces hoy tener la macro hoy actual no es la mejor foto para que una pyme pueda ser competitiva, porque no tenés tasas competitivas, porque no tenés sistema logístico todavía muy competitivo. Entonces digo, hay que prepararse en forma integral. Pero todo empresario sabe que el mercado externo le va a exigir una competitividad y le va a exigir ser más eficiente. Y eso también es un compromiso para el sector privado. ¿Y qué están haciendo ustedes desde la Agencia Santa Fe Global por las empresas, las que exportan y las que no exportan y se preparan para exportar? En verdad, lo que yo siempre lo veo, lo tomamos integralmente. ¿Qué estamos haciendo del ministerio? Sí, está bien, la Agencia Santa Fe Global. Cuando yo lo veo claro, porque Santa Fe Global está inserto dentro del Ministerio de Producción, y cuando digo que en esto se trabaja en forma sistémica, es que la exportación es el último paso para que una pyme empiece a exportar. Es decir, tiene que prepararse mejor hacia adentro, tiene que tener un buen producto, y después luego el Estado tiene que acompañarlo. Cuando digo acompañamiento del Estado, tiene que ser una parte, cierta apertura de mercados, y también una preparación integral en cuanto a las capacidades internas de la pyme. Y en eso nosotros de Santa Fe Global lo que hacemos es esto, ¿no? Es preparar a las empresas para que estén en mejores condiciones para con nuestros competidores. Pero lógicamente está dentro de un marco donde Argentina tiene que abrirse un poco más. Hoy Argentina solo comercia con el 8% del PBI mundial. Y esto no digo que las comparaciones son válidas y son absolutamente taxativas, pero hoy Chile compite o comercia con cerca del 90% del PBI. Entonces, cuando nosotros con algunos productos queremos ir a algunos mercados, no tenemos acuerdos de preferencia. Pero por eso digo, creo que siempre es bueno abrir nuevos mercados, y del Estado siempre lo que tenemos que es ayudar en el acompañamiento de buscar nuevos mercados, pero también trabajar hacia adentro en fortalecer las competitividades internas de cada pyme. Algunos dicen que Chile, Perú, que tienen convenios de libre comercio con otros, en realidad tienen un sistema, digamos, lo que hablábamos recién con Abraal, con desproporcionalidad laboral, que esto lo hace precario. ¿Están así? Digamos, ¿abrirse al comercio internacional significa precarizar nuestro empleo? Dependiendo de cómo lo hagamos. La estructura productiva de Argentina y de Santa Fe, válido para Córdoba y Buenos Aires también, que son las provincias que más, y en mayor y en menor medida de pronto Mendoza, el sistema productivo argentino es muy distinto al de Chile. Chile en general no tiene tanto desarrollo industrial. Nosotros tenemos un fuerte componente industrial de pymes que trabajan en el sistema metalmecánico. Chile decidió dejar de lado la industrialización en algunos sectores y priorizó las exportaciones de bienes primarizados, si se quiere, o agregado valor, pero hacia adentro. La fruta, la madera, los minerales, y dijo, bueno, yo la verdad que no quiero industria automotriz porque no me interesa, entonces dejo de tener industria automotriz, los aranceles de los autos a Chile entran cero, pero vos comprarme más cereza, comprarme más manzana, comprarme más pulpa o más celulosa, más madera.
Digo, en ese sentido no es comparable Chile. Lo que sí creo que es comparable es que es un Estado que tiene mucho más aversión al comercio exterior, ingresa mucho más dólares de exportación que lo que ingresa Argentina. El sector externo chileno es mucho más consolidado que el nuestro, exportan mucho más que nosotros, siendo una economía un poco más chica. Lo que tenemos que definir nosotros como país es cómo negociamos los acuerdos y a qué sectores se le va a tener que dar mayor apalancamiento para que en esta apertura le permita de pronto tener no una caída muy brusca. Un ejemplo, no lo quiero extrapolar lo que es la Unión Europea. Cuando se centran a negociar de pronto con Corea, decir, bueno, Corea dice, yo te vendo celulares, te vendo autos, pero yo tengo la industria automotriz que la quiero competir. Entonces, bueno, no te vendo auto, no te compro carne. Bueno, deja, los autos se los vendo a los australianos y le compro la carne que ellos tienen a hacer cero. Digo, en este manejo de las negociaciones internacionales hay que ser muy cuidadosos. Es decir, yo le quiero vender a la gente, pero la gente también me quiere vender. Y ¿Cómo sí, yo hago? Es ida y vuelta. Es ida y vuelta. Entonces, es decir, tenemos que sentarnos en la mesa todo y decir, bueno, está bien. Si yo me siento a negociar, ejemplo, con Corea, y Corea dice, bueno, yo te compro toda la carne que vos necesites y los lácteos, pero vos déjame venderte celulares y déjame venderte auto. ¿Cómo yo hago para matizar de forma tal de que cuando abra el mercado automotriz nuestro no nos afecta a nuestra industria? Claro, porque ahí hablaba Macri, en fin, se hablaba en la reunión acá, Corea, Singapur, el EFTA, ¿no? Que son países de Europa, o sea, está todo muy lindo, vamos a firmar acuerdos comerciales con todo el mundo, esto es la panacea, vamos a estar repletos de trabajo, pero por otra parte, ¿qué tipo de trabajo? Esa gente no compra cualquier cosa, va a ser trabajo altamente especializado, mano de obra altamente calificada. Sí, definitivamente. Por eso yo digo, depende de cómo hay que ser, la inserción tiene que ser inteligente y los estados tienen que estar presentes. De nuevo, si yo voy a generar una apertura en un sector, tengo que ver cuán flexible o cuánto es lo que voy a impactar. Y en la medida que yo tenga un fuerte impacto en un sector, voy a tener que apalancarlo para que después, cuando tenga que entrar en vigor ese acuerdo, no le sea y que quede abierto y desprotegido. Entonces tengo que hacer políticas públicas para eventualmente que tenga el impacto en la mano de obra, reconvertir a la mano de obra a sectores que tengan un poco más de dinamismo para con ese sector o para con ese mercado y pueda absorber la eventualmente caída o desprotección que pueda tener. Ahora bien, la preocupación acá no es tanto del que va a vender, cómo lo va a hacer, porque como bien vos decías, hay empresas que ya están preparadas para vender. El miedo está de lo que venga de allá para acá, pero hay como 10 años para ir adaptando los aranceles para que no te vengan todo barato y destruya nuestra, porque ¿qué dice? No, esto destruye las pymes, destruye la industria local. Es tan feo León como lo pinta, la apertura con la Unión Europea va a ser bolsa en nuestras industrias. Yo creo que primero, esto va a 12 años, 12, 15, 18 años de desgrabación, no es que se abre de un momento para el otro. Este acuerdo recién es un acuerdo de voluntad, falta que se traduzcan a cada idioma. Y luego después tienen que pasar por los congresos. En el caso de Europa es mucho más simple porque el Europarlamento después lo aprueba y después cada país es más que un trámite. Hacia adentro del Mercosur lo tiene que cada parlamento y aquí sí ya es una cuestión un poco más complicada. El acto seguido es perjudicial dependiendo también de cómo nosotros como Estado nos tengamos que ayornar. Afortunadamente cuando vos planteás con Europa no competís con un Estado, con un bloque de low cost, o sea, no competís con mano de obra barata, porque la mano de obra europea tiene un componente muy alto. Entonces, es decir, no es que voy a competir con China, que la mano de obra es mucho más barato con el sudeste asiático. Entonces, con lo cual ya tenés un componente que es, la mano de obra no va a afectar en competencia. Lo que sí que es, Europa tiene un sector productivo muy eficiente por un montón de cuestiones, economía de escala, estabilidad financiera, productividad interna, mano de obra calificada, escuelas técnicas muy preparadas, gobiernos que tienden a generar desarrollo, mucha infraestructura, mucha logística, con lo cual lo que necesita Argentina es preparar a los sectores, primero como en dos partes, preparar al Estado. Hoy un Estado que le cobra a una pyme derecho de exportación, es imposible que pueda competir en un Estado contra una empresa europea que subsidia, o en algunos casos le da incentivo a exportar. Segundo, la logística también necesitamos trabajar hacia adentro. Impositivamente también tenemos que trabajar. Con lo cual, digo, por un lado el Estado tiene que prepararse para ser eficiente y que tenga menor incidencia a la hora de generar en los costos de exportación de una pyme. Y las pymes prepararse también para ser eficiente. Obviamente va a haber sectores más complicados que otros. El sector metalmecánico, los autopartistas, las automotrices van a tener que adecuarse, van a tener que prepararse y en algunos casos quizás tenga un impacto negativo en cuanto a la mano de obra. Entonces se tendrá que preparar la mano de obra. Va a haber otros sectores en la provincia que van a tener alto impacto.
las carnes, los lácteos, que allí los lácteos no van a tener problema de ingreso, lo que van a tener problema de estatus sanitario, es decir, que cumplan la normativa europea. Nosotros fuimos a Italia contigo y en esto, Darío, y veíamos el nivel de exigencia que tenían en cuanto a las medidas fitosanitarias, con lo cual Europa te va a decir, bueno, exportame todo el lácteo que sea, que vos quieras, pero cumplimos los estándares. Entonces tenemos que preparar a las pymes allí para que cumplan los estándares de calidad. Por de pronto lo que yo digo es que no hay que festejar ni tampoco hay que decir que está todo mal. Hay que ponerse a trabajar y hay que identificar sector por sector. Y en esto tenemos que ser lo más responsable posible como Estado. El Estado nacional, el Estado provincial, los estados locales y también los sectores que defienden sobre todo las fuerzas sindicales. Es decir, sentarnos en una mesa de manera responsable y plantear de manera responsable, porque esto es un Estado, lo que nos están planteando es una gran oportunidad, pero si la sabemos aprovechar y nos preparamos como tal. Si después de 10 años nos quedamos discutiendo en cosas menores, como habitualmente hace Argentina, los 2 años, 15 o 18 llegan y nos encontraron sin hacer nada. No, le va a pasar por encima de Uruguay si te descuidas. Y ahí nos pasa la ola por encima. Entonces creo que eso, y además también trabajar con nuestro socio del Mercosur en el encadenamiento productivo, es decir, con las pymes brasileñas, cómo logramos hacer acuerdos para llegar de manera más eficiente. Con lo cual yo digo, no veo demasiado fantasma, tampoco digo demasiado que festejar, sí ser cauto y ponerse a trabajar desde la semana pasada. Nosotros del Ministerio ya estamos trabajando en nombre encabezado por la ministra, entre todos los secretarios del Ministerio, en identificar la problemática y qué sectores son más vulnerables o qué podrían ser más vulnerables, para por lo menos plantear en esta transición de gobierno herramientas, análisis y que generemos el espacio para que la próxima gestión pueda analizar y tomar acciones en concreto. Esa es un poco la gran responsabilidad que tenemos de acá a futuro. En definitiva, todo va a depender que va a ser un gran éxito este acuerdo si nos preparamos como tal. A los sectores que son más beneficiosos o que tienen en principio más beneficio o más posibilidades, apalancarlo para que crezcan. Los que son, en principio deberían tener más vulnerabilidad, prepararlos, fortalecerlos y también prepararlos para un plan de contingencia para eventualidades. Pero sin duda creo que Argentina tiene que llegar a negociar. Con este acuerdo con Europa vamos a estar llegando al 30% del PIB, saltamos del 8 al 30%, con lo cual te amplía el espectro y el número de clientes o potenciales consumidores. Consumidores de segmentos muy altos, como Europa, que tiene ingresos per cápita por encima de los 25 a 30 mil dólares, con lo cual gente que esté dispuesto a buscar nuevos productos diferenciados, pero también son muy exigentes y eso nos va a tener que preparar para ser exigente. Y precisamente